Hola amigos, hoy estoy aquí con una crisis de set tan impactante que no podrán creer lo que oyen. Bienvenidos todos a mi canal. Lo ocurrido en las últimas grabaciones de la serie Arafta no fue solo un desacuerdo laboral, sino una explosión masiva que reveló el rostro más furioso de Emin Guneng, algo que nunca habíamos visto. Como saben, Emin es conocido por su calma y profesionalismo, pero esta vez esa polémica escena lo arruinó todo. Según información de testigos secretos en el set, un incidente durante el rodaje llevó a Emin a tal punto que el famoso actor prácticamente explotó de rabia. Hoy hablaremos con total sinceridad sobre el trasfondo de esos momentos en los que el lugar se convirtió en un campo de batalla, se elevaron las voces y se interrumpió el rodaje. Antes de pasar al vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para captar al instante la cara invisible de los sets y los eventos más frescos del espectáculo. Si están listos, comienzo de inmediato a contarles sobre esa famosa escena que sacó de quicio a Emin Guneng y la gran crisis posterior. En las grabaciones del último episodio de Arafta, esa escena tan discutida que debía protagonizar el personaje de Ates fue la gota que colmó el vaso para Emin Guneng. Al parecer, Emin ya había expresado sus objeciones al principio del rodaje, defendiendo que el rumbo de la escena era contrario al alma del personaje y decepcionaría a la audiencia. Sin embargo, ante la negativa del director y el equipo de producción de dar marcha atrás, la tensión en el ambiente comenzó a escalar en cuestión de minutos. Todos conocemos la minuciosidad de Emin Guneng con sus escenas, pero esta vez la situación dejó de ser una preferencia actoral para convertirse en una cuestión de honor personal. Según se dice, Emin advirtió duramente a la dirección justo antes de empezar a grabar, dejando claro que no podía continuar de esa manera. Fue en ese preciso instante cuando el aire tranquilo del set dio paso a un silencio sepulcral previo a la gran tormenta que estaba por estallar. Cuando comenzó el rodaje, la incomodidad de Emin era evidente en cada gesto y, tras la primera repetición, el famoso actor sufrió un estallido repentino. Lanzando las hojas del guión al suelo, Emin exclamó, "Que nadie espere que grabe esta escena de esta manera", y amagó con abandonar el área de rodaje. Este incidente, ocurrido ante la mirada atónita de sus compañeros y trabajadores, ha pasado a los registros como una de las mayores crisis en la historia de Arafta. Se alega que la voz de Emin Guneng subió tanto de tono que los gritos se escuchaban incluso desde fuera del área de grabación. Que alguien que generalmente conocemos por su actitud paciente de una respuesta tan tajante es prueba de lo molesta que era la escena. Con la decisión del director de detener el rodaje y vaciar el set, la crisis alcanzó una dimensión que ya no se podía ocultar. Ya se empieza a susurrar en los pasillos de la farándula que el detalle que tanto enfureció a Emin Guneng fue un diálogo que dañaba el honor del personaje de Ates. Emin se plantó ante el equipo de producción diciendo, "He construido este personaje hilo a hilo durante meses, no permitiré que lo desperdicien en una escena". Que un actor sea tan protector con su personaje es admirable, pero su método ha alterado por completo el orden en el rodaje. Cuando se detuvieron las grabaciones, Emin Guneng se encerró en su caravana y se negó a ver a nadie durante horas. Entre la información impactante que nos llega está que el propio productor fue al set para intentar convencer a Emin, pero el actor no dio ni un paso atrás. Esta crisis no solo ha causado pérdida de tiempo en la serie, sino que ha llevado los vínculos entre el equipo a un punto de ruptura. ¿Creen que Emin Guneng tiene razón al iniciar una pelea tan grande por su personaje, o debería haberse limitado a hacer su trabajo y retirarse, amigos? En mi opinión, que un actor esté tan apasionadamente ligado a su personaje es genial para el éxito de la serie, pero detener el rodaje es un gran riesgo. Este estallido de ira de Emin también puede leerse como una muestra de nobleza que demuestra cuánto respeta su trabajo y que no dejará que nadie pisotee a su personaje. Pero por otro lado, la interrupción de las grabaciones y el hecho de que el esfuerzo de cientos de trabajadores se detenga por un momento de furia es un tema muy debatible. Tan pronto como esta noticia se difundió en las redes sociales, los fans se dividieron, unos dijeron bravo por Emin y otros defendieron que no era profesional. Vamos, escriban sus pensamientos abajo para que analicemos juntos la dimensión ética de esta crisis. En esta parte del vídeo, quiero compartir con ustedes otro desarrollo impactante ocurrido tras esas tensas horas de Emin en la caravana. Según los rumores, su pareja protagonista, Ilsu Demirci, también se vio involucrada en la crisis y fue a su caravana para intentar calmarlo. Se dice que los esfuerzos de mediación de Ilsu fueron infructuosos al principio porque la rabia de Emin no parecía que fuera a aplacarse fácilmente. Se comenta que Emin dio una respuesta muy dura a la petición de Ilsu de por favor, mantengamos el profesionalismo, y que esto ha enfriado la relación entre ambos.
No puedo evitar pensar si esta tensión que ha trascendido el set dañará la química entre Ates y Merkan, sinceramente. El hecho de que un actor caiga en un desacuerdo no solo con el equipo, sino también con su pareja, es uno de los mayores peligros para el futuro de una serie. El hecho de que Emin Guneng abandonara el set aquel día sin completar las grabaciones y apagara sus teléfonos demuestra una vez más cuán profunda es la crisis. El equipo de producción tuvo que cambiar incluso el calendario de rodaje del día siguiente debido a esta actitud de Emin, y todo el programa se desbarató por completo. Al enfrentarse diciendo mi personaje no cometería este error, Emin muestra una postura que muchos actores de la industria no se atreverían a tener. Sin embargo, entre los rumores se comenta que esta postura tendrá un precio y que la productora podría abrir una demanda por daños y perjuicios contra Emin. El tiempo dirá si Emin Guneng fue esclavo de una ira que pondrá en riesgo su carrera o si simplemente defiende lo que es correcto. Aún así, es una realidad evidente que lo ocurrido aquel día en el set no se olvidará fácilmente. Otra información que nos llega es que los demás actores se han visto afectados negativamente y que corren vientos muy fríos en el ambiente. Se dice que algunos actores apoyan la reacción de Emin, pero otros se han puesto en su contra debido a la interrupción de las grabaciones. El set de Arafta está actualmente dividido en dos y todos esperan con gran curiosidad cuál será el próximo movimiento de Emin Guneng. La frase "este es mi escenario, mis reglas", que Emin pronunció durante su estallido, ya ha empezado a contarse como una leyenda entre los trabajadores. Una guerra de autoridad tan grande suele terminar en las series o con el cambio del protagonista o con la dimisión del guionista. Veremos qué tipo de sacrificio cobrará esta crisis en el bando de Arafta. ¿Creen que esta actitud furiosa de Emin Guneng aumentará el interés por la serie o hará que lo vean como un actor más frío? En mi opinión, este incidente demostró cuánto se parece Emin al personaje de Ates, siendo en la vida real al menos tan orgulloso y duro como él. El espectador siempre prefiere al actor que da vida a su personaje y lo protege, pero romper la etiqueta del set siempre es arriesgado. Es un misterio total qué tipo de cambio se hará en el guión tras esta salida de Emin. Si el equipo de producción cede ante el deseo de Emin, será una prueba de cuánto ha crecido el poder de los actores en el sector. Pero si castigan a Emin, esta vez podrían enfrentarse a una gran reacción por parte de los fans. Se dice que el rostro serio de Emin Guneng al salir de la caravana, sin hablar con nadie, fue captado por fotógrafos del set y se espera que estas imágenes se filtren pronto. En las fotos se comenta que se nota lo tenso que estaba Emin y que prácticamente lanzaba fuego con la mirada a quienes lo rodeaban. Tras un estallido tan grande, se considera un milagro que Emin siga en el set, mientras la incertidumbre sobre si las grabaciones continuarán persiste. Se afirma que el director ha involucrado a nombres influyentes para limar asperezas con Emin, pero que el famoso actor sigue mostrándose muy distante. Esta crisis es un evento lo suficientemente grande como para poner en peligro no solo el set de Arafta, sino toda su emisión. Emin Guneng ha regresado al set prácticamente como una bomba de tiempo. Al acercarnos al final del vídeo, quiero recordarles esa misteriosa publicación que Emin Guneng hizo en su cuenta de redes sociales tras esta crisis. Al escribir "hay cosas más valiosas que el dinero, como el honor", Emin anunció al mundo entero que era lo que defendía en aquella pelea en el set. Esta publicación es un mensaje muy claro enviado al equipo de producción y la mayor prueba de que no dará marcha atrás. Que Ilsu Demirci guardara silencio y no le diera like a este post hace pensar que la tensión entre ambos aún continúa. Buscábamos olor a romance en el set y de repente nos encontramos con olor a pólvora, lo que demuestra una vez más cuán impredecible es el mundo del espectáculo. Con este movimiento, Emin Guneng o se convertirá en un héroe o sufrirá una herida grave en su carrera. ¿Creen que Emin Guneng tomará la decisión de dejar la serie tras esta crisis, o se encontrará un punto medio de alguna manera? En mi próximo vídeo compartiré con ustedes todas las conversaciones secretas tras este estallido de ira y los nuevos audios que llegan desde detrás de cámaras. Que nunca falte el amor en su corazón, la honestidad en su vida y esa postura orgullosa y dura de Emin Guneng en su pantalla, amigos. Hasta que nos encontremos en la próxima bomba del espectáculo y en los nuevos episodios de nuestros expedientes de crisis en el set, como siempre, sigan conectados y adiós. Para esa noticia de la declaración oficial que vendrá por parte de Emin Guneng, no olviden mantener las notificaciones activas. Nos vemos. Una última pregunta antes del cierre. ¿Creen que Ilsu Demirci merecía esa actitud dura de Emin Guneng durante su estallido de rabia? ¿Podrá esa famosa química entre ambos volver a ser como antes, o este gato negro que se cruzó lo terminó todo? Cada detalle, cada grito hace que esta historia sea más estremecedora y nosotros seguiremos cada segundo de esta crisis.
Emingunen hizo temblar el set de Arafta rompiendo su silencio con furia, y nosotros esperamos a que se disipe el polvo y el humo. Por ahora esto es todo de mi parte, en el nuevo vídeo hablaremos de los nuevos desarrollos de esta crisis masiva. Vamos, comenten ahora mismo, amigos.